Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 11 del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas comenzando por la primera. La primera lectura está tomada de los versículos finales del capítulo 17, en el que el profeta Ezequiel, mediante la alegoría de las dos águilas, presenta la historia del pueblo desde la primera deportación en el año 597 a.C. hasta la segunda en el 587 a.C. Cuando Nabucodonosor, la primera águila, deporta a los judíos a Babilonia en el 597 a.C., se lleva como prisionero al rey legítimo Joaquín y en su lugar pone a un pariente del rey a quien da el nombre de Sedecías, exigiéndole juramento de fidelidad. En el año 593 a.C., el faraón Psamético II, la segunda águila, queriendo tomar posesión de Siria y de Palestina, insta a estos dos pueblos a rebelarse contra Nabucodonosor, prometiéndoles su ayuda. El profeta Jeremías aconseja al rey someterse a Nabucodonosor y le anuncia de parte de Dios que si se rebela, la ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia, lo que de hecho sucede en el año 587 a.C. Al romper el juramento de fidelidad a Nabucodonosor, Sedecías ha quebrantado la alianza del Señor, confiando más en los poderes humanos que en la voluntad divina. Después del destierro, Dios hará que todo sea radicalmente nuevo, aunque a partir de algo que existía con anterioridad. Dice el versículo 22, de las más altas y jóvenes ramas, arrancaré una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. Y en el versículo 23, se hará un cedro magnífico, aves de todas clases anidarán en él. Y en el versículo 24, yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. No obstante la infidelidad de los hombres, como la de Sedecías, y no obstante su grandeza y poder, como la de los imperios de Babilonia y Egipto, el protagonista de la historia es el Señor Dios. Él es el protagonista de la historia del pueblo, simbolizado por la viña. Ezequiel capítulo 17, versículo 6. Un pueblo que en el futuro será universal, simbolizado por las aves de todas clases que anidan en él. Versículo 23. Esta imagen la encontramos en la parábola del grano de mostaza en el Evangelio de hoy. En el versículo 24 leemos, yo soy el Señor que humillo al árbol elevado y exalto al humilde. Así es el modo de actuar de Dios, que María canta en el Magnificat. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Y que aparece también en la parábola del grano de mostaza en el Evangelio. Pasemos a la segunda lectura. Dice San Pablo, mientras habitamos en el cuerpo, caminamos en fe y no en visión. Versículo 6.
En esta vida, por la fe, ya poseemos en germen lo que será realidad en la otra vida, la plena comunión con Dios, incluso con nuestro cuerpo, luego de la resurrección final. En ese sentido, dice Pablo, hablando de modo figurado, que en esta vida estamos desterrados lejos del Señor, versículo 6, y que por tanto preferiría morir, o sea, ser desterrado del cuerpo y vivir junto al Señor, versículo 8. En cualquier caso, lo que procede es vivir en la voluntad del Señor. Nos esforzamos en agradarlo, dice San Pablo en el versículo 6, de modo que la fe en esta vida desemboque en la visión en la otra vida. Pasemos al Evangelio. En el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, antes del pasaje que hoy leemos, Jesús ha contado las parábolas del sembrador, versículos 1 al 20, y de la lámpara y la medida, versículos 21 al 25. La primera pone el énfasis en el trabajo del sembrador y los distintos tipos de terreno. La parábola de la semilla, versículos 26 al 29, que es la primera que hoy leemos, destaca sobre todo la fuerza que lleva en sí la semilla, que como dice el versículo 27, germina y va creciendo sin que él, es decir, el sembrador, sepa cómo. Haciendo que, versículo 28, la tierra vaya produciendo fruto sola, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. En esta parábola el sembrador hace su parte, acondicionando el terreno y colocando la semilla, pero luego el proceso no depende de él. Por eso, como nos dice el versículo 27, duerme de noche y se levanta de mañana. Es decir, hace lo normal, pero no interviene en el proceso que sigue la semilla. Pensemos, por ejemplo, en un sembrador que diariamente estuviera escarbando para ver cómo va el proceso de germinación, o que tirara de los tallos para hacerlos crecer más rápido. Dañaría todo y no cosecharía nada. El sembrador tiene que hacer lo que le toca y tiene que dejar el resto a la semilla. Tiene que tener paciencia porque el proceso toma tiempo. Lo mismo la tierra. Tiene que dejar que la semilla poco a poco se descomponga y germine. Tanto el sembrador como la tierra son indispensables, pero sin la fuerza que lleva en sí la semilla y el proceso que sigue naturalmente sin intervención del hombre, no habría cosecha. Asimismo es con el reino. El hombre tiene que hacer su parte, pero si no deja a Dios hacer su obra, si quiere hacerlo todo o si no tiene paciencia, no obtendrá resultados. El sembrador desconoce cómo es el proceso que sigue la semilla para producir fruto. Por otra parte, no necesita saberlo, pues no puede hacer nada para ayudarla a llevarlo a cabo. Lo que sabe el sembrador es que si él hace su parte, es decir, si prepara la tierra y siembra, la semilla producirá una buena cosecha. La semilla es la palabra de Dios, el verbo hecho carne que se nos da por medio de la Escritura y de los sacramentos. Nosotros tenemos que ser los sembradores y tenemos que ser también la tierra buena que acoge la palabra y le permite llevar a cabo su proceso pacientemente hasta que se logra la cosecha, hasta que podemos decir con San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Nuestro hacer es para dejar a Dios hacer. Nuestro hacer no es el que produce el fruto, pero sin él no hay fruto, porque no le permitimos a Dios hacer. El Papa Benedicto XVI, en el Ángelus del 17 de junio de 2012, dice, y cito, todo cristiano, por tanto, sabe bien que debe hacer todo lo que esté a su alcance, pero el resultado final depende de Dios. Esta convicción lo sostiene en el trabajo diario, especialmente en las situaciones difíciles. A este propósito escribe San Ignacio de Loyola, actúa
como si todo dependiera de ti, sabiendo que en realidad todo depende de Dios. Cierro la cita. La segunda parábola del Evangelio de hoy es la del grano de mostaza, contenida en los versículos 30 al 32. La mostaza es una planta muy común en Palestina, llegando en las zonas calurosas, como los alrededores del lago y riberas del Jordán, a alcanzar las dimensiones de un árbol de 3 o más metros de altura. En esta parábola Jesús nos enseña a confiar en la fuerza de la semilla, en el poder de Dios, para producir un fruto mucho mayor que el que nadie podría sospechar de parte de la insignificante semilla sembrada. Es la dinámica del reino que Jesús ha explicado tantas veces. Para ser grande en el reino hay que ser pequeño. Lo pequeño es lo que llega a ser verdaderamente grande, porque la pequeñez, la limitación, la debilidad, la carencia de medios, le permite a Dios manifestar su poder. Santa María lo expresa en el Magnificat que hemos citado al comentar la primera lectura. Y a San Pablo Dios le dice: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. En el versículo 34 leemos: todo se lo exponía con parábolas. Estas dos parábolas, sobre todo la del grano de mostaza, se oponen a la mentalidad de un mesianismo nacionalista que concebía a un Mesías poderoso y fuerte que devolviera su independencia y esplendor a la nación judía. Debía, por tanto, apoyarse en el poder y la fuerza, no en la debilidad. Este es el Mesías nacionalista que esperaban los judíos. Pero ni Israel ni el reino de Dios serán un gran imperio. Por eso era necesario que Jesús presentara su enseñanza en parábolas, para que la entendieran los que estaban dispuestos a entenderla. La parábola hace referencia al contexto vital, tanto de quien la dice como de quien la oye. La parábola interpela al oyente, quien debe tomar postura, acogiéndola o no. Y así, la parábola separa a los oyentes en dos. La parábola no le dice nada a quien no la acoge. A quien la acoge, le revela una nueva comprensión de su vida y circunstancias y le exige vivir conforme a lo narrado. Entender la parábola significa apropiarse de su mensaje, captarlo y ver la aplicación que tiene a su vida, es decir, entender con la mente, y luego hacer de lo captado norma de la propia vida, es decir, entender con el corazón. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.